Bien, vamos a empezar a analizar la clase número 5 del curso de transistores MOSFET de la etapa caliente. Como venimos viendo, estamos analizando los transistores MOSFET de la etapa caliente, pero esta vez del circuito que pertenece al BOS o el PFC. En este caso tengo acá este primer transistor MOSFET. Vamos a seguir continuando la serie de videos tutoriales con referente a este dispositivo electrónico, que es fundamental entenderlo. Bien, lo primero que vamos a hacer es echar un repaso a la clase pasada, donde vimos que este es el circuito BOS como tal y pertenecen unos componentes electrónicos a esta fuente, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes claves? Una bobina LP tipo transformador, un capacitor seco de 450 voltios, un diodo director, un MOSFET, un oscilador y un capacitor dB+. Lo que vamos a hacer primeramente es, para conocer, vamos primeramente a medir voltaje en el capacitor seco de 450 voltios para ver qué voltaje es. Este voltaje se mide en escala de DC, amigos y compañeros, recuerden, porque pertenece a la fuente BOS. Bien, en una primera instancia, cuando conectamos esta fuente de alimentación, ahí la he conectado. Voy a prenderla a través de la lámpara serie. Y en una primera instancia, solamente el hecho de conectarla, yo voy a tener voltaje acá. Ahí tengo 280 voltios aproximadamente. Un poquito menos, un poquito más. Generalmente es entre 290 a 300 voltios. Ya, pero eso va a depender mucho de lo que esté entrando en el momento en la red eléctrica. Bien, como dijimos que aquí entra la línea C, tenemos estos capacitores azules y este es azul también. Pero este es diferente a estos. ¿Por qué? Porque este es el de 450 voltios. Vamos a medir el primer voltaje allí para ver qué voltaje es. Con mucho cuidado. Ahí le he volteado. Tengo el multímetro en 1000 voltios, ahí está. Y voy a proceder a medir ahí en el capacitor. Observa lo que tengo. 282. ¿Por qué me marca polaridad? Porque realmente el capacitor está en paralelo con el puente rectificador. Entonces ahí está. 280, pero no es un capacitor electrolítico, sino seco. Ahí tengo el voltaje, amigos. Muy bien. Ahora, si yo lo paso a alterna, ese capacitor no me marca. ¿Ves? Pero sí me marca en directa, porque este es el que pertenece a la fuente tipo BOS o PFC. Luego tengo unos que también están en paralelo con la línea, que sería este. Pero fíjate lo siguiente, si yo me paro acá, no tengo voltaje. Pero si yo paso el multímetro alterna, sí tengo voltaje. ¿Por qué? Porque acá son los capacitores azules que pertenecen al filtro MC, que no tiene nada que ver con el circuito BOS. Muy bien, ese es el primer punto. Voy a voltear la fuente. Voy a apagarla. Y hemos analizado un punto importante, porque este es el capacitor que pertenece al circuito BOS. Muy bien, ¿qué voltaje nos marcó? En un primer punto nos marca 280. Realmente hay que volver a medir el voltaje en este capacitor cuando nosotros le demos la orden de encendido a la fuente de alimentación. Esta fuente LG es una fuente, entre paréntesis, desactivada. Es decir, off. ¿Verdad? Entonces, el segundo voltaje que nosotros medimos, o el segundo punto de hacer, es medir voltaje
en el capacitor principal electrolítico. Medir voltaje en el capacitor principal electrolítico. Entre paréntesis B más. Y me marcó 280 voltios DC, BDC. Entonces tenemos la lectura tomada en dos puntos distintos. En el capacitor seco para el circuito VOS y en el capacitor B más para el circuito VOS. ¿Verdad? 280 y 280. También vamos a medir un tercer punto. Voy a encender la fuente. Me paro en negativo, ahí está. Agarro el multímetro, ahí está. Y voy a encender rápidamente, solamente esto no es recomendable hacerlo porque puedes poner en riesgo el multímetro. Voy a el encendido. Pero si yo me paro en el drain de manera rápida, vamos a ver si lo... Vamos a ver si se puede... Ah, estoy en AC, por eso es. Ahí sí. Ahí está, 295. Bien. No es recomendable pararse así. Es preferible poner primero la punta del multímetro, primero y luego, porque se ha reportado casos donde el MOSFET se puede poner en corto, ¿verdad? Por el tema de la frecuencia. Bien, vamos a tomar el tercer punto. Medir voltaje en el drain del MOSFET. ¿Cuánto me dio? En este caso me marcó un poco más, 295, pero eso es porque seguramente cambió la diferencia del tema referente al voltaje, porque debería haber llegado a 280, 280 y 280. Pero eso fue porque está cambiando constantemente el voltaje AC en la entrada de línea. ¿Cuánto me marcó? 295. Medir voltaje en el drain del MOSFET. En este caso me marca 295 voltios BDC. Se recomienda poner primero la punta del multímetro roja y luego darle el encendido, ¿verdad? O conectarla, pero a través de una lámpara serie. Son 3 puntos clave. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Esto solamente es con la fuente enchufada. Ponga ahí. Esto debe ocurrir solo al conectar la fuente, sin dar orden de encendido. Hasta este punto, lo que una fuente normal, por ejemplo del G, Master G, Kyoto, otro tipo de fuente conmutada, ¿verdad? Es que sin dar la orden de encendido, esto es lo que debe ocurrir. Pero aparte de eso, también debe pasar que tengamos standby. Solamente al conectar la fuente. Al conectar la fuente yo debo tener en un circuito VOS, ¿verdad? 280 voltios en el capacitor seco. Debo tener 280 o 290 voltios. Estoy hablando para una línea de 220. Si estás para una línea de 110, el voltaje aquí es reducido a unos 160 aproximadamente, un poquito más. Igualmente aquí 160. Cuando estás a línea 110, pero yo estoy a línea 220. Y igualmente en el drain, ¿verdad? Estos
pasos o estos voltajes, que son puntos de prueba o test point claves, van a ocurrir solamente tú conectando la fuente de alimentación a la corriente alterna de 220 o 110 voltios. Pero aparte de que tengas estos pasos o estos parámetros de voltaje, también debes automáticamente tener el voltaje de standby. Hasta este punto, nosotros podríamos hablar de la fuente normal que no tiene básicamente una fuente voz. ¿Me explico? O sea, hasta este punto, si una fuente conmutada no tiene circuito voz, hasta este punto prácticamente todo se comporta igual. El voltaje del capacitor principal, porque no va a traer obviamente este capacitor, pero va a llegar voltaje en el capacitor principal, va a llegar voltaje en el drain y también vas a entregar el voltaje standby. Es decir, que lo que está cambiando ahorita hasta este momento es el capacitor seco de 450 voltios. Ahora, ¿qué hace voz? Fíjate lo siguiente, porque es importante que nosotros tengamos el voltaje standby, porque desde allí se puede hacer manual la orden llamada, en la mayoría de los casos viene como PS on. Esta orden la da la mainboard. Y si tú quieres probar una fuente de alimentación de cualquier marca, excepto Samsung, porque generalmente Samsung viene con la modo de activación o modo on. Entonces, al dar la orden PC on manualmente, se puede dar con una resistencia de 1K o incluso de menos, de 500 o de 250. Yo prefiero utilizar la de 1K. ¿Qué va a pasar? Entra el parámetro importante a trabajar, lo que viene siendo el circuito oscilador, y empieza también a meterse otros componentes electrónicos como el capacitor principal, el capacitor seco, ¿verdad? Y el MOSFET. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahorita? Fíjate. Buena la clase, ¿eh? Bien explicada. Todavía no me he metido de lleno con el tema del transistor MOSFET, porque eso, para entender todo lo que es el transistor MOSFET y la importancia de ese transistor MOSFET, hay que primero analizar el circuito PFC o voz. Bien, yo lo que voy a hacer es colocar un caimán. Vamos a colocar el blanco, puede ser. No, voy a utilizar uno amarillo para la parte negativa. Lo voy a colocar en el puente rectificador. Y esto lo voy a llevar a el negativo del multímetro. Muy bien. El caimán rojo lo voy a llevar al positivo del capacitor. Ahí lo tenemos. Y la punta roja a el positivo del capacitor. Yo voy a voltear la fuente. Y por este lado yo tengo una resistencia que es soldado. La tengo suelta, nada más así. ¿Ya? Entonces, voy a prender el multímetro. Uy, perdón, me disculpan. Bien, ahí he prendido el multímetro. Tiene un poco de voltaje el capacitor. La fuente está apagada, pero el capacitor está cargado. En el momento de yo darle la orden de encendido, mira lo que pasa. Es decir, la orden de encendido no. La conexión, conecto la fuente de alimentación a la red eléctrica normal. Tengo el voltaje común de V+, 280 en el capacitor principal. Muy bien. Tengo la resistencia. Y en el momento de yo cerrar circuito, mira lo que pasó. Mira el voltaje. He cerrado el circuito a la salida. El voltaje subió a 401. Si saco, el voltaje se vuelve a perder. ¿Me explico?
voy a cerrar circuito. Mira, 400 voltios en el capacitor principal, suelto, y el voltaje vuelve a caer. En ese momento en que yo le doy la orden de encendido a la salida de la fuente en un circuito Bose, se activa el parámetro de voltaje altísimo. Ahí es donde entra el chi oscilador a funcionar y el transistor conmutador del que estamos hablando en este famoso curso. En este caso, en esta fuente, ya solté ahí nuevamente, podríamos decir que está trabajando, me parece que es el 60R360P con el MA8800 como circuito oscilador de la fuente Bose. En este punto, en este parámetro, que es importante entenderlo, el circuito oscilador del PFC no está trabajando. No está trabajando. Es decir, ni siquiera tiene VCC. Esas pruebas también las vamos a hacer acá. Voy a apagar la fuente, es decir, desenchufarla. Muy bien. Y voy a descargar el capacitor, que me parece que es este que está acá. Ahí está. Muy bien. Vamos a soldar la resistencia. Voy a dejarla fija. Bien, ahí la hemos soldado y lo que he hecho es soldar primero el terminal Power On, ¿verdad? Con el capacitor electrolítico de 10 voltios, que es el que maneja los 3.3 voltios de standby. Y le he puesto un pedacito de tape o de cinta de estas transparentes para tratar de no hacer un cortocircuito, porque puede averiar la fuente si la resistencia se va a otro componente electrónico. Vamos a voltearla. Bien, ahí he conectado nuevamente el componente, ¿verdad? En el momento en que yo le dé, ya tiene la orden de encendido automática porque le puse la resistencia correspondiente. Voy a darle encendido a través de la lámpara serie. Y te puedes dar cuenta que el voltaje ahí se disparó a 404. Te está diciendo que es alto voltaje, peligroso. Eso lo tenemos en el capacitor principal. No meter nunca la mano en la parte del transistor ni en ninguna de estas zonas, porque ahí hay alto voltaje peligroso para la vida humana. Bien, ese es el voltaje. Ahí ya entró a funcionar el circuito Bose. Perfecto. ¿Dónde más vamos a hacer esta medición? Voy a apagar. Al apagarlo automáticamente el voltaje se va disminuyendo paulatinamente. Voy a descargar el capacitor. Voy a quitar ya este terminal de acá. Y ahí he descargado el capacitor. Bien, ahora voy a poner esto en el cátodo del diodo director. Ahí tengo el voltaje todavía porque está un poco cargado y le voy a dar la orden de encendido. Fíjate lo que tenemos. En el cátodo del diodo director tengo también el mismo voltaje que en el positivo del capacitor, ¿verdad? Y en el ánodo que tengo, voy a apagar con mucho cuidado. No hay voltaje. En el cátodo del diodo sí hay, de hecho por ahí está el circuito. El cátodo del diodo va con el positivo del capacitor. Y ahí llega el voltaje de 380 a 400. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, ¿cuánto tengo? Voy a descargar primero el capacitor para trabajar de manera mucho más segura. Recuerden que esto es muy alto voltaje. Y lo voy a colocar ahora en el drenador, ¿verdad? En el drenador tiene que llegar voltaje. ¿Cuánto tengo en ese voltaje, en ese punto? Observa, 247 voltios. De hecho, incluso menos que el voltaje del PFC. Voy a apagarlo, ¿verdad? Ahí tenemos ese voltaje respectivamente. El conmutador
Es decir, el que está elevando el voltaje, amigos y compañeros, al capacitor principal es justamente el transistor MOSFET, ¿verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, antes de, voy a sacar, bueno, voy a descargar nuevamente, esto hay que estar descargándolo constantemente porque así te liberas de pasar un susto, ¿verdad? El gatillo recibe los pulsos del oscilador del MAC 8800. ¿Y cuánto es el voltaje que yo ahorita en este momento tengo? Voy a levantar un poco la fuente. ¿Cuánto sería yo si paso acá? ¿Cuánto tendría yo en el capacitor de acá a este punto? Vamos a ver. Voy a encenderlo. Enciendo la fuente y mido el voltaje. Mira, ¿cuánto tengo? 242 voltios. En un lado sí, en el otro lado no. Voy a apagar. Bien. Básicamente en el capacitor tengo el mismo voltaje que ¿en dónde? Bien, fíjate esto. Vamos a anotar el siguiente punto para no tener una pérdida. Bien. Bueno, aquí lo tengo. En el capacitor DC, con la fuente desactivada, tengo 280 voltios, ¿verdad? Pero en el momento en que nosotros le damos el encendido, en el capacitor se baja el voltaje a 245 voltios aproximadamente. En el capacitor, el voltaje sube a 400 VDC. En lo que viene siendo el drain del MOSFET, tenemos 245, ¿verdad? Y vamos a hacer la medición también en lo que viene siendo la bobina. Vamos a comprobar la bobina para verificar cuánto voltaje tenemos en la bobina. Y en la bobina tenemos 244 aproximadamente, 245, 246. Voy a apagarlo, voy a descargarlo. Bien. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es medir en este momento el terminal 8 del integrado. ¿Por qué el terminal 8 del integrado? Porque el terminal 8 del integrado es el VCC. En este momento, con la fuente ya con la resistencia soldada, ¿cuánto tengo en el terminal 8? No tengo nada porque la fuente está apagada. Pero en el momento en que yo le doy la orden de encendido, ya aquí me aparece un voltaje que generalmente es de 13.6 o 13, 14, 15 puede ser, dependiendo, 10 voltios también. Tengo 13.7. En este momento el chip se alimenta, ¿verdad? Y a través de un terminal llamado O, aquí está O, llega a la compuerta de ese transistor 60R 360p. Jamás te pares con el multímetro digital en el terminal 7 de salida porque vas a dañar el multímetro, incluso puedes malograr la fuente de alimentación. Ahí los pulsos son altísimos. ¿Ya? Bien, voy a apagar y vamos a descargar el capacitor. Muy bien. Ahí sí, perfecto. Mira lo que en este punto yo voy a hacer lo siguiente. Voy a levantar esta resistencia. Ahí la he levantado. Y voy a encender de nuevo la fuente. Bien. Mira lo que voy a hacer. Tengo esto por acá. Vamos a medir el voltaje ahí. Mira cuánto tengo. Tengo 13 puntos y voy a cortar. Vamos a ver si puedo.
Ahí tengo los 13. Ahí. Y se fue. Ya se cayó. ¿Te das cuenta? Se cae el voltaje. Al quitar la resistencia. Si yo vuelvo a unir. Ahí la he unido. Vamos a ver si se unió. Ahí está. Vuelve a aparecer el voltaje. ¿Se dan cuenta? Es decir, que el liceo oscilador de la fuente PFC o VOS va a llegar solamente a través de la orden de encendido. Pero debemos tomar en cuenta una cosa. Esta fuente maneja solamente dos tipos de subfuentes. Maneja la fuente PFC, ¿verdad? Y maneja otro transformador. Este transformador que está acá, un conversor con diferentes componentes electrónicos, es el conversor de la fuente forward. Aquí no hay circuito flyback, no hay un circuito tipo flyback. Entonces, ¿cuál funciona primero? ¿Funciona primero el VOS o funciona primero el forward? Funciona primero el forward hasta cierto punto y luego funciona el circuito VOS y el resto de lo que viene siendo el conversor. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque cuando tú conectas esta fuente de alimentación, este transformador igual arranca. ¿Por qué? Porque esto está alimentando parte de lo que viene siendo el circuito de standby. Porque si no, no pudiera llegar a través de los 3.3 y la orden de encendido, PS on, el circuito VOS y el resto de los voltajes, que esta fuente me parece que bota bastantes voltajes, como 24, 12, entre otros. ¿Estamos entendiendo ese punto? Eso es muy, pero muy importante a entenderlo. Para la próxima clase, para no alargarme tanto en esta clase, vamos a empezar a quitar el transistor MOSFET, este conmutador, y verificar el procedimiento de servicio. Vamos a ver hoja de datos y todo lo demás y vamos a compararlo con otro transistor de otra fuente. Podríamos agarrar, no sé, el transistor de una fuente Samsung, cambiarlo, ¿verdad? Y verificar qué pasa. Pero vamos a entenderlo desde este punto de vista bien, pero bien detallado. Espero te haya gustado esta clase porque está bastante buena y muy, pero muy bien explicada. Suscríbete y bendiciones para todos. Dale like, comparte el video en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo.